Hola y bienvenidos al último video de este semestre. Ha sido para mí un placer haber compartido con ustedes de este curso virtual en el módulo de investigación 2. Y para cerrar la temática que hemos venido desarrollando a lo largo del semestre, en este video voy a estar haciéndoles una explicación de cómo se deberá realizar la entrega final del artículo de investigación. Hemos venido trabajando a lo largo de todo el semestre para construir a estas alturas un artículo resultado de investigación. Ya hemos hablado que un artículo resultado de investigación lo que se propone es dar a conocer los insumos, la información y las conclusiones a las que he podido llegar tras haber desarrollado todo un espectro o una investigación. Y desde esa perspectiva entonces vamos a estar viendo el contenido completo de un artículo de investigación, ya que hay algunos elementos al inicio que no los hemos desarrollado porque normalmente se suelen hacer cuando ya se está finalizando, ya se ha finalizado el artículo, y es que precisamente se requiere de entender y conocer todo el contenido que ya ha sido desarrollado en el artículo para que se puedan desarrollar elementos como el resumen o abstract de una mejor manera. Así pues vamos a estar desarrollando el contenido del artículo y vamos a estar concluyendo qué elementos debe tener ese trabajo que ustedes van a estar presentando y para el cual van a tener plazo hasta la segunda semana de parciales el día viernes, cualquier grupo. Todos los grupos tendrán hasta el día viernes de la segunda semana de parciales para presentar su respectivo artículo. ¿Qué deberán hacer entonces? En el artículo, ya ustedes saben, el primer punto es el título. Y como título, entonces, ustedes no tienen que poner la pregunta de investigación. El título debe ser llamativo, por supuesto, relacionado con la investigación, el contenido del artículo, pero normalmente se busca que sea atractivo, que llame la atención de los lectores y que no tenga más de 15 palabras. Un título de 5 renglones no solamente se ve excesivo, sino que normalmente no llama la atención. Incluso resulta un poco chocante. Por lo mismo se recomienda que no se utilicen títulos de más de 15 palabras. El título debe ir en español y luego en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes establecen como título, por ejemplo, el desarrollo del acceso a la justicia, debajo irá The Development of the Access of Justice. Bien, título en español y luego el título en inglés. Posteriormente se ponen los nombres de los autores, esa parte ya ustedes la han tenido desarrollada, pero sí les hago dos llamados a los distintos grupos y uno de ellos es los grupos que no han puesto el título de sus artículos, por favor, para el final tienen que hacerlo, pónganle un título a su artículo. Y dos, muy importante, por favor, así ustedes sean grupo unipersonal, pongan el nombre en su artículo. ¿Por qué? Porque me he encontrado incluso en el segundo corte grupos que presentaron el trabajo sin nombres y que por lo mismo luego hay dificultades a la hora de subir las notas porque empiezan a comunicarse conmigo que a algunos les quedó la nota más baja que otros y normalmente es por esto, porque no suben el artículo o la respectiva entrega con los nombres de los distintos compañeros y ahí les pido que por favor constaten esas circunstancias para que no hayan dificultades. Ya teniendo claro el título en español y en inglés, los autores, lo que sigue a continuación es el resumen. Esto se los mencioné por allá en una de nuestras primeras clases y es que todos los artículos de investigación tienen un resumen. Un resumen tiene el propósito de sintetizar la información de lo que voy a encontrar a lo largo de mi artículo. Y aquí se ha hecho un grande avance en general en la comunidad investigativa porque hasta hace algún tiempo solían encontrarse artículos cuyo resumen era el primer párrafo de la introducción, lo cual es equivocado. No ese es el propósito de un resumen. Normalmente el primer párrafo de la introducción ni siquiera alcanza a mostrar el alcance que va a tener lo que yo estoy presentando. Y por lo mismo es que ahí es muy importante que yo tenga claro que en el resumen tengo que plantear varios elementos. Un resumen debe ser conciso,
no debe tener más de 300 palabras y normalmente las revistas, dependiendo de los criterios editoriales, pueden incluso restringir más esa búsqueda o ese resumen. Hay revistas que piden que los resúmenes de los artículos no sean de más de 200 palabras o de más de 250. Para el caso de ustedes, yo les pido que no sea de más de 300 palabras, pero ojo, el resumen siempre se va a plantear como un párrafo. Así 300 palabras lo puedo escribir como 3 pequeños párrafos. No, debe hacerse como un párrafo integral. Bien, por efectos estéticos y de práctica investigativa se hace de esta manera, se plantea como un párrafo. ¿Qué se hace en ese breve párrafo? Bien, en ese párrafo lo que debo hacer es sintetizar los principales aspectos. Hacer en 2 renglones una muy breve contextualización de mi problemática, plantear cuál va a ser el objetivo al que tiende mi investigación, ya sea planteando el cuestionamiento del problema jurídico que quiero resolver o el objetivo general al que quiero llegar. Tengo que plantear cómo lo voy a lograr, es decir, los objetivos específicos que fueron desarrollados y un breve desarrollo metodológico. Normalmente se indica el tipo de investigación, el enfoque, el alcance, el método que fue empleado, la técnica o el instrumento de recolección de información que se empleó y se plantea muy brevemente la conclusión a la que se va a llegar en el artículo. Por ejemplo, ustedes pueden plantear en su resumen sobre una investigación, supongamos que se desarrolla en torno a el control de convencionalidad, como lo pueden haber visto en el artículo que les dejé para ejemplo de matriz de análisis, en donde se indica, por ejemplo, que el control de convencionalidad ha sido una figura desarrollada a partir del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que para efectos del artículo de investigación se enfocará en resolver la problemática de cómo ha sido la recepción del control de convencionalidad en la jurisprudencia de las altas cortes colombianas a partir de 1991 hasta el 2015, que para ello se estará identificando las sentencias que han tratado el control de convencionalidad, se estará examinando su contenido y se hará un contraste entre las mismas. Lo anterior a partir de una investigación jurídica cualitativa con un enfoque mixto que estará evidenciando cómo las altas cortes han recepcionado de manera baja el control de convencionalidad. Bien, entonces en un párrafo sinteticé la idea, contextualicé brevemente, mostré cuál era mi problema jurídico, cómo lo iba a desarrollar, cuál fue la metodología empleada y una breve conclusión de lo que se llegó en la investigación. Eso es lo que ustedes deben hacer en el resumen. Después del resumen se plantea el abstract. ¿Y qué es el abstract? El abstract no es otra cosa que la traducción del resumen. Para ello yo les recomiendo un traductor que se llama Reverso. ¿Qué se hace en Reverso? Bueno, Reverso es un traductor que suele ser mucho mejor que Google Translator. Normalmente Google Translator produce errores, no tiene en cuenta gramática ni sintaxis. Reverso tiene varias opciones de traducción que corrigen esos elementos y por lo mismo se los recomiendo. Bien, entonces título, autores, resumen de máximo 300 palabras, abstract, que sería la traducción del resumen en inglés, y posteriormente vienen las palabras claves y keywords. Las palabras claves vienen a ser términos de los principales términos que son desarrollados dentro de la investigación. Y cuando hablo de términos, quiero decir que no necesariamente tiene que ser de una sola palabra. Pueden ser términos que pueden estar agrupados. Por ejemplo, yo puedo decir Tribunal Constitucional y eso sería un solo término. O puedo decir acceso a la justicia y lo podría considerar como un solo término. Pero también puedo emplear términos de una sola palabra. Por ejemplo, justicia. Por ejemplo, jurisprudencia. Entonces cada uno, de acuerdo con su temática, va a establecer máximo 5 palabras claves. Por ejemplo, medio ambiente, jurisprudencia, tribunal constitucional, normatividad,
daño ambiental. Bien, 5 palabras claves. Ahora, sí quiero hacerles la precisión que si ustedes alguna vez escriben con la finalidad de ser publicados, deben entender la importancia que tienen las palabras clave. Las palabras clave son lo que van a permitir que cuando su artículo sea publicado, normalmente en versión digital, y alguien está buscando en la red, las palabras claves que ustedes pongan allí van a ser los términos de búsqueda que van a emplear las personas y con las cuales los van a encontrar. Si ustedes ponen palabras clave no tan acertadas, va a llevar a que sea más difícil encontrar su artículo, y si es más difícil encontrar su artículo, va a ser más difícil que los lean y por lo mismo va a ser más difícil que los citen. De esa manera, entonces, hay que pensar muy bien cuáles van a ser las palabras claves que voy a emplear. Y una de las recomendaciones que más se hacen al respecto es que ustedes utilicen los tesauros. ¿Qué son los tesauros? Bueno, los tesauros, si ustedes revisan, por ejemplo, el tesauro de la UNESCO, que es uno de los que más se recomienda a nivel jurídico, van a encontrar que parece un glosario, pero lo que son es unos términos de búsqueda que vienen a ser los términos más buscados. Por lo mismo, siempre se recomiendan por parte de las revistas que se utilicen palabras claves que aparezcan realmente dentro de un tesauro o del tesauro de la UNESCO en este caso. ¿Para qué? Para garantizar que el término que yo estoy utilizando efectivamente sí es buscado en el internet y que por lo mismo voy a garantizar que mi artículo va a ser fácil de encontrar. Tras haber seleccionado las palabras clave, entonces traduzco las palabras clave que serían las keywords. Normalmente esto se agrupa por idiomas, es decir, se pone el resumen y luego las palabras clave y luego el abstract y las keywords. El abstract y las keywords no se los tienen que inventar, es el mismo resumen y palabras claves que pueden traducir en el traductor que ustedes prefieran y como les digo yo les recomiendo Reverso. Después del resumen y las palabras claves y el abstract y el keywords, viene a continuación la introducción. Para la mayoría la introducción ya no supone una dificultad, la mayoría ya ha tenido 2 revisiones e incluso 3 revisiones de la introducción. Y por lo mismo pues esperamos que ya en este tercer corte la introducción quede completamente impoluta. Para ello entonces es importante tener en cuenta, y esto se lo reitero porque algunos grupos no han seguido las instrucciones que les he planteado en los videos sobre la introducción, y es que es muy importante, además de hacer una contextualización, que existan 2 párrafos. Un párrafo en donde quede a modo de texto continuo la pregunta de investigación y los objetivos. Es decir, ahí voy a plantear qué es lo que voy a responder en el artículo y cómo lo voy a hacer. ¿Cómo se puede decir eso? Bueno, después de haber contextualizado, ustedes indican, por lo anterior, el cuestionamiento que se desarrollará en el presente artículo es, y plantean su pregunta, punto seguido, lo anterior, coma, se estará desarrollando primeramente identificando X aspecto, es decir, mi primer objetivo específico, coma, posteriormente examinando tal cosa, es decir, segundo objetivo específico y así sucesivamente. Y debe existir un segundo párrafo, como se los he reiterado en las observaciones que les he dejado en la plataforma Moodle y en los videos, un segundo párrafo en donde ustedes expliquen el diseño metodológico de su investigación. Es decir, que establezcan qué tipo de investigación es, qué alcance tiene y qué enfoque tiene. Eso ya lo hemos visto, está claro en el video 8. Si alguno no lo ha visto, por favor, revíselo para que pueda incluirlo dentro de la introducción. Si no tienen dificultades con la introducción, entonces ya viene el desarrollo de la investigación, que es planteada como capítulos. Recuerden que ustedes ya han desarrollado 2 capítulos, es decir, si ustedes han desarrollado el artículo de manera adecuada, como lo he visto en varios grupos, ya tienen hecho el 60% de su artículo. ¿Qué les resta? Pues terminar de desarrollar sus objetivos específicos. Si ya han avanzado, por supuesto, en el capítulo 1, que son los marcos referenciales, marco legal, marco jurisprudencial, marco teórico conceptual y estado del arte. Recuerden, no mezclar fuentes, normatividades, leyes,
decretos, resoluciones, tratados, constitución, va en el marco legal. Jurisprudencia, recuerden, decisiones judiciales de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de un juez del circuito, de un tribunal administrativo, de un tribunal superior del distrito judicial, va a ir el marco jurisprudencial. Marco teórico conceptual. Dos aspectos fundamentales: establecer la escuela del derecho en la que se circunscribe su investigación, iusnaturalismo, iuspositivismo, realismo jurídico, y establecer dos conceptos relevantes y cómo se entienden o cómo se definen para su investigación, indicando de dónde están sacando esa definición, de la RAE, del texto de Rodrigo Velázquez, en fin. Que ustedes establezcan dos conceptos y cómo lo entienden para su respectiva investigación. Y finalmente el estado del arte, que se establece a partir de investigaciones que se han desarrollado. Recuerden, en el estado del arte no pongo leyes, no pongo jurisprudencia, no pongo noticias, sino que voy a establecer esencialmente doctrina, artículos, libros que hayan tenido algún tipo de relación con la temática que ustedes están desarrollando. Ese es el primer capítulo del desarrollo de la investigación. El segundo capítulo correspondería, como lo hicieron en el segundo corte, al avance del primer objetivo específico de su investigación, y por lo tanto realmente lo que les resta para este tercer corte es terminar sus objetivos específicos. ¿Cuántos capítulos entonces va a tener su artículo? Bueno, depende de cuántos objetivos específicos tienen. Hasta el momento todos los equipos tienen 2 capítulos, marcos referenciales y el capítulo 1, que correspondería al primer objetivo específico. Recuerden a los capítulos ponerles un subtítulo que debe tener relación con el contenido que va a ser desarrollado. Yo les recomiendo que no pongan como título el mismo objetivo específico, sino que le quiten el verbo al menos para que parezca un título. En lugar de poner capítulo 2, examinar la normatividad relevante en torno al medio ambiente, bueno, quítenle examinar, pónganle normatividad relevante en materia de medio ambiente, para que de esa manera parezca un subtítulo y no un objetivo específico. Todo hay que adecuarlo al modelo de un artículo. ¿Qué continuará? Pues el capítulo 3 con el segundo objetivo, capítulo 4 con el tercer objetivo, y si solo tienen 3 objetivos, pues ahí habrán terminado el desarrollo de la investigación. Si tienen 4 objetivos, pues tendrán 5 capítulos. Después de haber desarrollado su objetivo, y aquí sí les pido ser muy conscientes de sus respectivos objetivos. ¿Por qué? Porque por un lado, en la introducción queda claro cuáles son los objetivos que ustedes están estableciendo. No olviden que los corregimos y los revisamos en el primer corte, cuando desarrollamos la primera actividad que hicimos en la plataforma Moodle sobre las preguntas y los objetivos de investigación. Si ustedes notan, yo tengo claro de sus artículos cuáles son los objetivos que deberían desarrollar. Si no los pusieron en la introducción, igual está en la plataforma Moodle y yo les envié las correcciones. Por lo mismo, muchas veces me resulta extraño encontrar artículos que en el primer objetivo general específico desarrollan algo que no tiene nada que ver con lo que dijeron que era su objetivo específico. Si ustedes dicen que van a describir la normatividad relevante en materia medioambiental, pues eso es lo que deben hacer. No tienen que establecer por qué creen que es importante desarrollar ese objetivo específico, ni ponerme por qué quieren hacer la investigación, no. Directamente ustedes desarrollan el objetivo específico. No requieren de mayores explicaciones al respecto. Eso es entonces lo que se va a hacer en ese desarrollo de los capítulos. Y lo que nos restaría serían 2 aspectos adicionales. ¿Cuáles serían? Bueno, un elemento muy importante que es precisamente las conclusiones. Un artículo está incompleto si no tiene conclusiones. ¿Qué se hace en las conclusiones? En las conclusiones yo voy a redondear la idea de lo que planteé en los diferentes capítulos. Llamémoslo de alguna manera, debería ser un breve abstract, una breve síntesis de lo que planteé en cada uno de los capítulos, para finalmente cerrar indicando cuál es la respuesta a mi pregunta de investigación. Si yo no respondo mi pregunta de investigación, no tengo artículo de investigación, o por lo menos no uno de calidad. Tengo que plantear muy claramente y muy directamente cuál fue
la respuesta a mi pregunta de investigación, porque esa es realmente la conclusión. Si mi pregunta de investigación es ¿cuál ha sido la efectividad de la política pública en materia de equidad de género en Armenia? Pues tendré que decir, bueno, de acuerdo con lo planteado, la política pública no es efectiva por esto y esto. Si yo divago en las conclusiones y no respondo la pregunta, va a estar incompleto. Entonces eso ténganlo en cuenta. Planteen de manera clara cuál sería esa respuesta a su pregunta de investigación y no tendrán ningún tipo de dificultad. Y por supuesto no olviden que el último punto son las referencias bibliográficas. Todo lo que ustedes citen pues debe estar en esas referencias bibliográficas de acuerdo con las normas APA. Varios grupos no presentaron referencias bibliográficas ni en el primer corte ni en el segundo corte. Por supuesto es aspecto calificable y por lo mismo espero que si no lo han incluido lo hagan en este tercer corte o si ya lo han hecho que incluyan las fuentes que utilizarían en sus otros capítulos. Esto es entonces lo que se debe hacer dentro del artículo final que ustedes estarían entregando. Recapitulando, ¿qué se debe hacer dentro de esta entrega final? El artículo final de investigación va a contener título en español y en inglés, autores, resumen y palabras clave, abstract y keywords, desarrollo de la investigación con el capítulo 1 marcos referenciales que estará dividido en marco legal, jurisprudencial, teórico conceptual y estado del arte. Capítulo 2, desarrollo del primer objetivo específico. Capítulo 3, desarrollo del segundo objetivo específico. Capítulo 4, desarrollo del tercer objetivo específico. Y si tienen un objetivo más, pues tendrán un capítulo más. Finalmente, conclusiones y referencias bibliográficas. Ese es el contenido entonces que ustedes deben entregar para el viernes de la segunda semana de parciales, que estarán habilitados para todos los grupos. Si tienen alguna inquietud respecto a la entrega, por favor no duden en escribirme.